Hola, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Los saludo en esta tarde con la bendición del Señor, dando gracias en este día por el amor de Dios, por su bendición, por poder estar en su presencia, porque hoy se renueva su misericordia, como dice su palabra, que cada día es nueva la misericordia del Señor. Y hoy es un día nuevo y es un día que el Señor nos va a renovar. Es un día donde Dios nos va a hablar a través de su palabra. Estamos esperando, Señor, ser renovados por ella. Hoy hemos venido dispuestos delante de ti, en esta hora, Dios, que podemos tener de enseñanza, de ministración de tu palabra, Señor, ser renovados en el hombre interior por el poder del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por esta hora que podemos compartir juntos a través de este medio, a través del WhatsApp, a través de YouTube, a través de Facebook. Señor, te damos gracias porque podemos estar unidos, Señor, en el Espíritu, buscando, anhelando, aprendiendo más de tu palabra. Predisponemos en estos minutos que restan estar aquí, Señor, escuchando tu palabra, oyendo tu palabra y por sobre todo poniendo en práctica tu palabra en nuestras vidas. Señor, creemos que tu palabra hoy nos va a renovar, a hablar, a instruir, a corregir, Señor, porque tú deseas la perfección para nosotros, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, capacitado para toda buena obra, Dios. Ahí está la iglesia, ahí están tus hijos, Señor, esperando recibir, Señor, tu bendición, la porción que hoy tienes para cada uno de nosotros. Por eso te damos gracias. Así que le doy la bienvenida a usted, amado oyente, amada hermana, amado hermano, que estamos juntos en esta tarde para compartir junto a la iglesia, el buen samaritano. Estamos unidos para compartir la palabra de Dios, para compartir esta enseñanza. Espero que hayan podido anotar los versículos de la semana anterior. Parece que fue ayer, ¿no? Como se acortan los días, pasa pronto la semana. Cuando nos damos cuenta, pasó el mes y así va, ¿no? Sucediendo. No sé si a usted le pasa lo mismo. Pero bueno, estamos contentos de poder tener todavía, de poder tener este medio, ¿no? Donde podemos estar conectados, hermanos, poder estar juntos. Y bueno, vamos a compartir la palabra del Señor en esta tarde. Estamos hablando, el jueves pasado hablamos también acerca de la fe, así que quería hablar un poquito más acerca de este tan importante tema para el hombre, para la mujer de Dios, ¿no? La fe puesta en el Señor, ¿no? Creer en el Señor Jesucristo para poder ser salvos. La fe es ese don que Dios nos da, habíamos dicho, les di algunos versículos y hoy vamos a compartir algunos versículos más de la Biblia donde nos van a mostrar cómo fortalecer nuestra fe, cómo utilizar nuestra fe en diferentes momentos de la vida. Así que tome su lápiz, su lapicera, su cuaderno, su hoja y vamos a leer Efesios capítulo 6, del versículo 10. Voy a tomar lo que nosotros estamos hablando, este elemento, voy a hablar específicamente acerca de esta palabra. La armadura de Dios, dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principado, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice la Biblia, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Para qué voy a tomar la armadura de Dios?
para poder resistir en el día malo. Y dice la Biblia, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y en el versículo donde me quiero basar en esta noche, en esta tarde, es en el versículo 16, donde dice, sobre todo, toma el escudo de la fe. Diga conmigo, tomar el escudo de la fe. Amén. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. En esta palabra que estamos compartiendo en este momento, podemos ver, sin duda alguna, que la Biblia nos habla de que estamos en un campo donde vamos a tener una guerra espiritual. Por eso la Biblia nos está mostrando que nosotros debemos tomar la armadura de Dios para poder resistir, ¿no? ¿Contra quién? Contra las acechanzas del maligno, contra las acechanzas del enemigo. Porque justamente nosotros tenemos que entender que nosotros estamos teniendo una lucha que no es contra sangre, nos dijo recién la Biblia, no contra sangre ni carne, sino contra ¿qué? Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que debemos resistirlas como acabamos de leer, tomando ¿qué? La armadura de Dios, ¿no? Tenemos que tomar la armadura de Dios porque en esta palabra vemos que el deseo de Dios es que podamos permanecer firmes cuando haya pasado el día malo. Esta palabra dice que debemos tomar toda la armadura de Dios para resistir en el día malo y cuando acabe todo poder estar firmes y ceñidos nuestros lomos con la verdad, ¿no? Ese es el deseo de Dios. Que usted se mantenga, que yo me mantenga en la batalla diaria que tenemos contra las acechanzas del enemigo, son los que vienen contra nosotros, contra las acechanzas del enemigo, contra huestes espirituales de maldad, contra principados y potestades. Entonces, el deseo de Dios es que cuando eso suceda, cuando venga el día malo, cuando venga el tiempo malo, podamos estar como, anótelo, ese es el deseo de Dios, podamos estar firmes. Y me voy a basar en el versículo 16, aquí donde estamos viendo, donde dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Vamos a ver un poquito acerca del escudo, si usted quiere anote en su cuaderno. Según los antiguos, en el tiempo antiguo, los romanos cuando iban a los ejércitos, a las batallas, ¿no? Ellos llevaban lo que llamamos una protección, ¿no? Que ellos llevaban en su vida, en su cuerpo, en su mano. Por eso esta palabra dice, tomá el escudo. Es algo que uno debe utilizarlo, que uno debe tomarlo, ¿no? Que uno debe, digamos, tomar la fuerza para agarrarlo, ¿no? Y ese escudo era la defensa que ellos tenían cuando los adversarios venían a ellos, ¿no? Porque no se podían presentar en una batalla sin un resguardo, sin una protección. Entonces había dos tipos de escudos. Había un escudo que era redondo, que era pequeño y que cubría una área de sus cuerpos. Pero había un escudo que, según las dimensiones que tengo, que he buscado para tener más asesoramiento de lo que era el escudo de estos hombres romanos que llevaban para la batalla, medía entre 1,10, 1,10 m, 1,20 m de altura por 56 a 60 aproximadamente centímetros de ancho. Lo cual podemos notar que ese escudo que el romano, que el soldado utilizaba, abarcaba gran parte de su cuerpo para protegerse de los ataques enemigos que venían hacia ellos. Y en muchas ocasiones se utilizaban
poniéndose los soldados uno al lado de otro, y ese escudo protegía así sus vidas mutuamente, paralelamente, de cada uno de ellos. Entonces nosotros podemos ver que cuando el apóstol está hablando de esta armadura, ¿no? De tomar el escudo de la fe, está hablándonos de poder tomar el escudo que vamos a ir al frente de la batalla de nuestro enemigo. Porque usted y yo tenemos una batalla hasta el día que el Señor venga contra el enemigo de nuestra alma. Aquí lo dice, acechanzas contra el enemigo que tenemos, contra huestes espirituales de maldad. No es contra sangre ni carne, no es contra las personas, podríamos decir, sino con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces el consejo para mí, para usted en esta tarde, de parte de Dios, dice la Biblia que por sobre todo tomemos el escudo de la fe. Tómelo usted ahora. ¿Y para qué me va a servir a mí ese escudo? Para protegerme. ¿De quién? De los dardos. Dice, tomen el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego. ¿De quién? Del maligno. ¿No? Los dardos de fuego del maligno. ¿Cómo son o a qué vienen los dardos de fuego del maligno? ¿Dónde atacan en nuestras vidas los dardos de fuego del maligno? ¿No? Los dardos de fuego del maligno atacan, ¿saben dónde? En nuestra mente. Ese es el campo de batalla. ¿Y ocurre dónde? En nuestra mente. Los dardos de fuego del maligno tienen objetivos fundamentales, no solo de quemar, sino de matar. ¿Cómo? Sí, de matar. Quemar y matar. ¿Qué viene el enemigo con esos dardos a querer hacer en mí? A querer hacer en ti. Vienen a atacar nuestra mente, ¿para qué? Para quemar y para matar. ¿Qué? Nuestra fe. ¿Y de qué manera el enemigo me ataca? A cada uno, el enemigo sabe cómo de atacarlo. No somos todos iguales, ni todos tenemos las mismas fortalezas, ni las mismas debilidades. Entonces, él tiene el tiro blanco, vamos a poder decir, y él conoce la debilidad, podemos decir, el lugar más débil de nuestra vida, el punto blanco. Él sabe dónde poder atacar a cada uno de nosotros. ¿De qué manera? En nuestra mente. ¿No? A eso vienen los dardos del enemigo, a debilitar nuestra fe. Por eso el apóstol nos aconseja hoy, sobre todo tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos. Dardos deben haber muchos. Algunos de nombres, vamos a poner algunos nombres de algún dardo que haya venido el enemigo a querer atacarte o atacarme. Puede ser la duda, puede ser la incredulidad, puede ser la enfermedad, puede ser el desempleo, puede ser el desánimo, puede ser la idolatría, puede ser la angustia. ¿Cuántos dardos de fuego que atacan a nuestra mente vienen para querer debilitarnos? Pero hoy el consejo es que el escudo de la fe, ¿no? Usted lo toma ahora, el escudo de la fe, y va a poder apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y ese escudo se debe fortalecer cada día por medio de ¿qué? De la palabra, por medio de la oración. Es donde no hay lugar para que el enemigo venga que no hay lugar donde pueda penetrar el dardo, podemos decir. Por eso es importante mi fe, por eso es importante tu fe. Avivar el fuego del don de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque no va a haber lugar para que puedan esos dardos quemarnos y mucho peor llegar a querer matar, espiritualmente hablando. Quizás podemos sentir el golpe, el flechazo, pero no va a ser tan influyente en nosotros si tenemos el escudo de la fe. Te voy a dejar una palabra, usted que tiene ahí su lápiz, su lapicera, en un versículo de la Biblia
que yo tengo registrado aquí para que usted pueda tomarlo. Isaías 41:10. Entonces voy a cuando venga el dardo, cuando sienta el flechazo que viene para atacar, proclame esta palabra. Dice la Biblia, usted anótelo después en su cuaderno, recuérdelo, péguelo en su heladera, donde usted quiera, para recordatorio. Dice esta palabra: no temas, dice el Señor. La Biblia dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, nosotros aquí podemos ver que el aliento de Dios y la fortaleza va a estar ¿cuándo? Dígalo conmigo. Siempre te sustentaré. Dígalo, siempre. Ahí va a estar la fortaleza de Dios, ¿no? Saber que nosotros tenemos de nuestro lado en esta batalla a Dios. Nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. Por eso dice: tomen la armadura de Dios. No la armadura de alguna persona, no la armadura de otra cosa, sino la armadura ¿de quién? De Dios. Muchas veces he ministrado y declarar, ¿no? Que antes, previo a conocer a Dios, pensábamos que la manera de vencer el mal era haciendo un mal peor. Era resolviendo situaciones con nuestras fuerzas. Era activar el ojo por ojo o el diente por el diente, ¿no? Pero nosotros ahora que hemos conocido el amor de Dios, la palabra de Dios, la Biblia nos enseña que la manera de vencer el mal es haciendo el bien. La Biblia dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Entonces aquí tenemos nosotros la palabra donde dice que cuando tomemos la armadura de Dios vamos a poder resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿cómo vamos a terminar? Mire, como un ejemplo ilustrativo, el agua hirviendo, ¿no? Hablando de lo que es paralelo a lo que estoy diciendo, a lo que es habiendo acabado todo, lo que sería resistir en el día malo, lo que sería la resistencia y lo que sería un día malo o un tiempo malo o un tiempo de prueba. Hay una ilustración del agua hirviendo. El agua hirviendo ablanda una papa y esa misma agua hirviendo endurece un huevo duro. Entonces nosotros podemos ver de qué estamos, cómo está nuestra vida, cómo está en cuanto a la resistencia. Y para ser un poco más específico, para ser un poquito más específico en esta palabra, recordemos lo que la Biblia nos dice. Si usted tiene ahí el lápiz, anote. Voy dándole algunos versículos para referencia de lo que estamos aprendiendo. En el libro de San Mateo, capítulo 7, versículo 21 en adelante, tengo una versión bíblica que esta palabra dice: así todo, estamos en Mateo 7, 21, así todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplan los vientos, sacuden la casa, pero esta no se derrumbó. ¿Por qué? Porque estaba construida sobre la roca. Al contrario que el que escucha mis palabras y no las practica, puede compararse a un hombre insensato que edificó la casa sobre la arena. Vinieron las lluvias, el torrente, soplaron los vientos, sacudieron la casa y esa casa se derrumbó y su ruina fue grande. Y la multitud se asombraba al oír las palabras que Jesús enseñaba.
¿no? Comparando a lo que es dónde estamos edificados y cimentados. O sea, para hacer para hacer para cerrar una conclusión, ¿no? Es decir, que nosotros debemos, para poder estar firmes, que las mismas aguas, las mismas pruebas, los mismos vientos que soplaron sobre una casa que fue edificada sobre la arena, soplaron también por la que fue edificada en la roca. El tiempo de prueba, lo que quiero decir, es que va a determinar dónde estaba cimentada tu casa y mi casa. Espiritualmente hablando, mi fe y tu fe, la prueba va a hacernos ver dónde verdaderamente estamos edificados. Si estábamos sobre la arena, ¿no? Va a soplar el viento y la casa dice que hubo grande ruina. Y ese no es el deseo de Dios para nosotros. Y esta palabra comienza diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple y el que hace la voluntad del Padre que está en el cielo. Vamos a repetirlo. San Mateo 7, de 21 en adelante, dice, no todo el que me dice. Acuérdese, no todo el que me dice es el que habla. Nosotros podemos hablar y saber y conocer mucho. Por eso dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino. Acá hay algo más de lo que uno pueda decir que quiere Dios, sino aquel que hace la voluntad, aquel que la cumple, aquel que hace verdaderamente lo que Dios quiere que hagamos, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios, hicimos milagro en tu nombre? Y Él le dirá, jamás los conocí, apartados de mí. Entonces, lo que vemos en esta palabra también es importante para nosotros, que más allá de lo que sepamos o podamos decir que sea cierto, es poder hacer la voluntad de Dios. Ese es el deseo de Él para nosotros, para ti y para mí, ¿no? Que tu casa verdaderamente esté firme, esté cimentada en lo que es la roca. ¿Cómo te vas a dar cuenta? En el momento de prueba, cuando el agua hierve. Y también poder recordar lo que leímos recién en Efesios 6 en adelante, 6:10 en adelante. Recordar esa palabra de que el deseo de Dios es que no tambaleemos, es que no resbalemos, sino que está pues firmes. Es que estemos firmes. Después de haber acabado el agua hirviendo, el tiempo de tribulación, estad firmes, ¿no? Así que poder tomar el escudo de la fe. Ese escudo de la fe es el que va a apagar aquello que ataca tu mente, mi mente, los dardos del fuego del maligno, es la fe. Necesitamos tomar ese escudo, fortalecer el escudo y tenerlo, tomarlo para el tiempo de la batalla, tomar ese escudo. Tomar el escudo. Porque lo que quiere el dardo del enemigo es el objetivo que tiene él. Es probar tu fe, es probar mi fe, es ver cuán fuerte está nuestro escudo. Pero tenemos al Señor que está con nosotros, como dije en Isaías. Él está todos los días con nosotros, Él está contigo. Tenemos a quien clamar, tenemos la salida. Hay una guerra espiritual. Hay un enemigo que la Biblia nos revela en esta palabra, contra quien nosotros luchamos. Un enemigo que conoce también nuestras debilidades, pero debe conocer que es mayor el que está. Nosotros debemos saber que es mayor el que está con nosotros. Que la fortaleza del Señor está sobre ti, está sobre mí. Así que anotemos como enseñanza que debemos tomar el escudo de la fe para apagar todos
los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe que cubra nuestras vidas. El escudo de la fe para poder estar firmes habiendo acabado todo. Esta es la primera parte que vamos a tener y luego en unos minutos volvemos hablando también qué es lo que muchas veces puede llegar a provocar el tiempo dificultoso, el agua hirviendo que dimos como ejemplo, el tiempo de prueba, el tiempo de fuego. Espiritualmente hablando, vamos a ver luego de estos minutos que ahora vamos a tener unas alabanzas, vamos a seguir continuando con la enseñanza y vamos a ver qué efectos puede provocar en unos y qué efectos puede provocar en otros el tiempo de fuego, de prueba, de tribulación, el tiempo difícil. Así que bueno, hermanos, es un gozo, estamos alegres y recuerde los versículos, Efesios 6:10, para que usted lo pueda anotar en adelante, versículo 16 también, recordemos su palabra, Isaías 41:10, y le damos gracias a Dios. En minutos volvemos. Bendiciones. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. 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 Seguimos con la segunda parte, hermanos, de esta palabra. Estamos hablando acerca de la fe y de lo que provoca en nosotros en los dardos del fuego del maligno, ¿no? Las acechanzas que tenemos del enemigo en contra de nosotros, cómo poder resistirlas con el escudo de la fe. Estuvimos hablando la importancia de tener la fe en nuestro amado Señor Jesucristo, saber que Él está con nosotros, ¿no? Que está cada día de la vida con nosotros, todos los días hasta el fin, tener la confianza
en su palabra y fortalecer ese escudo, ¿no? Tenerlo, tomarlo para resistir, ¿no? Y el deseo de Dios es que cuando resistamos podamos estar firmes. Dimos el ejemplo también de la firmeza de una casa en base a su edificación, como dice la Biblia, el que edificó en la arena y el que edificó en la roca sufrieron los mismos padecimientos en cuanto a los vientos, a las lluvias, pero la diferencia de una casa es que una tuvo una grande ruina, que fue la que se fundó en la arena, porque el viento sopló y la destruye, y tuvimos el ejemplo de la que edifica sobre la roca, que vinieron los vientos y la casa permaneció firme, porque estaba fundada en la roca que es Cristo, ¿no? Sí, debemos fundamentar nuestra fe en Cristo, nuestra fe, nuestra confianza en Cristo. Y tengo un versículo para que usted anote en su cuaderno, el libro de Segunda de Samuel, capítulo 3. Segunda de Samuel, capítulo 3, dice la Biblia: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Hubo una larga guerra, dice esta palabra, entre la casa de Saúl y la casa de David. La guerra fue la misma. La guerra fue larga para las dos casas. Pero en el momento, podemos decir, donde el agua hervía, como el ejemplo que dimos anteriormente, el ejemplo donde la prueba fue la misma, donde soplaron los mismos vientos, donde la larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David fue la misma, pero notamos una diferencia en esta palabra, porque nos dice, pero David se iba fortaleciendo. ¿En dónde? En medio de la guerra, en medio de la prueba. Y la casa de Saúl se iba debilitando. Hay un refrán que es conocido secularmente donde dice, hablando, ¿no? Que dice, a un río revuelto, ganancia de pescadores. Para algunos les favorece y para otros no. Entonces, ¿qué es lo que hace que esa larga guerra, la casa de uno se fortalecía, mientras que la casa de otro se debilitaba? ¿Dónde está? ¿Cómo está nuestra casa arraigada? En nuestra fe, en nuestra confianza, ¿no? Ahí tengo otro pasaje para que usted anote en el libro de Primera de Corintios capítulo 10, ¿no? Mire lo que dice esta palabra, dice, porque no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Quiere decir, todos bebieron, todos experimentaron ese maná, esa manifestación, digamos, divina del cielo, ¿no? Pero ¿qué sucede acá? Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron como postrados en el desierto. Algunos pudieron y otros no llegaron. Y dice esta palabra de Primera de Corintios 10, 6, dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para usted y para mí. Estas cosas sucedieron para que la tomemos de ejemplo, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar.
ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas, dice la palabra, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Acá podemos ver que experimentaron ese desierto, pero que no todos tuvieron, digamos, el mismo final, ¿no? Porque algunos quedan postrados y otros pudieron seguir hacia la meta, ¿no? Hacia la meta final, hasta a poder seguir adelante. ¿Me entiende, hermano? Así que me gustó esta palabra, donde la casa de uno se fortalece en medio de la guerra, mientras que la casa de otro se debilita. ¿Cómo está en este tiempo nuestra casa? ¿Cómo está en este tiempo nuestra casa? Debemos afianzarnos y confiar en Dios. Debemos aferrarnos en Dios. Debemos confiar en su palabra y saber que Él está con nosotros todos los días, que el Señor está con nosotros para ayudarnos, para fortalecernos. Denle gracias al Señor, demos gracias al Señor, porque Él está con nosotros. El Señor nos ayuda para poder seguir adelante. Aleluya, que nuestra casa esté en esa roca que es Cristo, que Él sea nuestra fortaleza. En estos tiempos, en estos días, estaba meditando en las Escrituras, ¿no? Y este tiempo que estamos viviendo, ¿no? Este tiempo que estamos pasando. Y estos últimos tiempos que estamos viviendo, que fueron profetizados, ¿no? Que fueron profetizados por la Biblia, por hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Cuando ellos, la Biblia nos muestra, nos revela, ¿no? Las Escrituras de ya el carácter de los hombres, cómo iba a ser en los postreros tiempos, ¿no? El carácter de los hombres, ¿no? Avaros, pendencieros, amadores de sí mismos, desleales, y cuántas cosas dice ese versículo de la Biblia que lo tenemos ya nosotros profetizado en la palabra, cuando también la Escritura nos habla de los tiempos, ¿no? Que iban a venir terremotos, oiréis de guerra, rumores de guerra, hambres, pestilencias. Y esos son los tiempos que hoy nosotros podemos vivir. Ellos lo profetizaron. Y se me cruzaba algo en la mente, en mi mente humanamente pensando. Podemos sentir en este tiempo que estamos viviendo difícil, ¿no? ¿Qué habrán pensado ellos, ¿no? Quizás como profetas, quizás como hombres de Dios. ¿Qué habrán dicho ellos de esto, ¿no? ¿Cómo será vivir ese tiempo? ¿Cómo será vivir con hombres desleales, con avaros, amadores de sí mismos? ¿Cómo será vivir con guerras, terremotos, rumores de guerra? Y hoy nosotros somos quienes lo estamos experimentando, quienes lo estamos escuchando y viviendo a diario a nuestro alrededor. Pero ahora yo me puse a pensar, porque esto me traía a la memoria, ¿cómo habrá sido esa experiencia? Porque nosotros la leemos, pero no la experimentamos tan bien como ellos, en el caso de Moisés, por ejemplo, ¿no? ¿Qué habrá sido esa experiencia para ese pueblo que venía detrás de ellos ese ejército para matarlos?
y que delante tenían el mar y detrás los egipcios para matarlos, muerte de frente y muerte de atrás, porque el mal los iba a ahogar. ¿Qué habrá sido esa experiencia haberla vivido personalmente ellos, no? Y ver la gloria, ver la manifestación del Señor. ¿Qué habrá sido aquellos que estuvieron en el desierto también, ¿no? Ver caer maná del cielo. Aquellos hombres que han sido alimentados por animales que traían carne para que ellos puedan comer. ¿Qué habrá sido para aquel pueblo que escuchó hablar a un animal? ¿Qué habrá sido para aquellos que estuvieron, ni que hablar para los que estuvieron al lado de Jesús, ¿no? Que estamos hablando ya del Nuevo Tiempo, del Nuevo Testamento, de ver la gloria manifestada en Jesús, ¿no? Multiplicar peces y panes, y la máxima, levantar a Lázaro, tremendo de la muerte, experiencias tremendas, ¿no? De aquellos hombres de Dios, como acabé de leer recién, que quedan, ¿no?, como ejemplo lo que ellos vivieron, lo que ellos experimentaron, tanto bueno como en algunos casos no tan bueno. ¿Qué habrá sido para José? Para José ser traicionado, ser vendido, ¿no? Cuántas historias bíblicas que tenemos, cuánta revelación de la palabra, y eso meditaba en este tiempo, ¿no? ¿Qué habrá sentido Noé? ¿Qué habrá sentido Noé? De hacer algo que nunca antes había hecho, de prepararse para algo que nunca había experimentado la tierra, caer lluvia de lo alto, y que iba el agua de tanta lluvia, ¿no?, a ser semejante magnitud de cubrir la tierra, ¿no? En lo que fue el diluvio. ¿Qué habrá experimentado él al obedecer y al creer? Diga conmigo creer, porque estamos hablando de fe. Entonces, ¿qué experiencia de fe, de confianza, de creer que tuvieron estos hombres y que vieron la manifestación del Señor? Y recuerde usted que ellos iban profetizando la venida de Jesús. ¿Qué habrán dicho para los contemporáneos, para esos tiempos, para esos profetas que hablaron como Isaías, ¿no? Cuando él profetizaba que iba a venir el Hijo de Dios, que iba a nacer de una mujer que era virgen. Y después lo experimentaron ellos en su primera persona. Y luego ellos profetizaron para ese avivamiento. Joel dijo, ¿cómo no vamos a creer a la palabra, ¿no? Cuando Joel profetizaba, ¿no?, que iba a haber un derramamiento del Espíritu, que lo experimentaron en el aposento, que se cumplió la profecía. Y este cumplimiento sigue hoy para nosotros. A mí me sucedió en este tiempo, digamos personalmente, particularmente esto. Sentir más de cerca la fe en el Señor, sentir más de cerca el poder y el cumplimiento de la palabra, creer, tener fe a la palabra que está profetizada, que nos dijeron esos hombres de Dios, ¿no?, lo que iba a acontecer en los últimos tiempos. ¿Y qué será si estaremos nosotros aquí? Dios lo sabe o no. Cuando todo ojo le verá, cuando venga con poder, que serán levantados a lo alto los que creen en el Señor, que todo ojo le verá cuando venga con poder, que toda rodilla se doblará. ¡Qué tremendo! Los cumplimientos que vamos viendo de la palabra, los caracteres en los postreros tiempos y cosas peores que vendrán, ¿no? Hay más palabra de Dios, obviamente. Me detuve solo en este pedacito para poder compartir con usted ahora una intimidad, ¿no? De decir, de confiar y de creer. ¿Qué habrán sentido ellos, ¿no? Y si nos ponemos en el lugar de ellos, ¿qué habrán dicho ellos cuando profetizaban? ¿Cómo será vivir en el tiempo cuando hayan terremotos, guerras, rumores de guerra, pestilencia, cuando los hombres sean desleales? Y hoy lo estamos viviendo nosotros, estos tiempos difíciles, estos últimos tiempos. Pero viene la palabra para todo tipo de tiempo, y en este tiempo estamos hablando ya sea, como dijimos al comienzo de esta segunda parte de la enseñanza, que la casa de uno se debilitaba mientras que la del otro se fortalecía cuando estuvieron en esa larga guerra.
en ese tiempo de tribulación. Siempre va a venir una palabra. La palabra de Dios va a estar con nosotros, va a venir la palabra direccionada de lo alto. ¿Qué habrán sentido esas personas que cuando estudiamos la Biblia vemos el tiempo cuando termina el libro de Malaquías y comienza San Mateo, que termina el Antiguo Testamento y comienza el Nuevo? Hubo un tiempo de transición, hubieron 400 años donde Dios no habló. Qué tremendo que habrán vivido esas personas, ¿no? Si uno se pone ahora a meditar en tantas cosas de la Biblia. Pero qué gloria que hoy nosotros tenemos la palabra profética más segura. Qué bueno es que usted y yo podamos creer a esa palabra. Porque es necesario, y vuelvo a repetir, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Así que, hermano, mantenga firme su fe, porque Dios va a usarlo para hablarle a los que no conocen a Dios y aún a aquellos gobernantes como le sucedió a José. Tengo una palabra que si me da el tiempo, yo creo que sí, en el libro de Génesis. Génesis capítulo 41, usted anótelo si quiere y si puede leerlo completo, gloria a Dios, porque usted quizás tenga un poco de tiempo luego de terminar esta enseñanza que es limitada en minutos, usted pueda tener un tiempo de poder leerlo, que habla acerca de Faraón. Faraón representa a un enemigo. Recuerde, Faraón. Escuche, y él había tenido un sueño. El sueño inquietó el espíritu de este hombre. Entonces, ¿qué hace él? Cuando él tiene este sueño, manda a llamar a los magos, dice la Biblia, de Génesis 41, que él estaba agitado acerca del sueño, el espíritu quedó agitado, no se quedó tranquilo. Envía a llamar a los magos de Egipto, envía a llamar a los sabios. Y Faraón le contaba su sueño, pero no había quien lo interpretase. Estos hombres no podían interpretar ese sueño. Entonces, dice la Biblia en el versículo 12, y estaba con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, se lo contamos, él nos interpretó, nos declaró cada uno conforme a su sueño. Y ahí aconteció luego el versículo 14, acá vamos, el versículo 14 dice, Faraón envió y llamó a José. Y a José lo sacaron apresuradamente, que estaba en la cárcel, él se afeitó, mudó sus vestidos y se fue donde estaba Faraón. Y vino a Faraón. Y Faraón le dijo a José, mira, yo tuve un sueño y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Y José le respondió a Faraón y le dijo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Él reconoce que tenía, ¿no?, esa revelación de Dios, esa comunión con Dios, ese don, pero se lo atribuyó a Dios, ¿no? Entonces él le dijo, no está en mí, Dios será quien le dé respuesta propicia. ¿Y qué hace Faraón? Comienza a contar su sueño. Comienza a contarle que había tenido un sueño de las vacas flacas y de las vacas gordas, que las vacas flacas se comían a las vacas gordas. Y siguió contándole su sueño. Entonces dice el versículo 25 que le responde José. José le responde a Faraón. Y José dice, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer, dice la Biblia. Las 7 vacas hermosas son 7 años, 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas son 7 años. El sueño es uno mismo, le dice José. Entonces dice el versículo
29, he aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Versículo 32. Versículo 33. José le dice, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, póngalo sobre la tierra de Egipto. O sea, Dios, mire qué bueno que es Dios. Dios hace llover sobre justos e injustos, sobre buenos y malos, dice la Biblia. Y también aquí vemos que Dios le habló a Faraón, pero no tenía la revelación. Necesitó un hombre de Dios. Y ahí está. Él sabía que había un hombre que creía, que tenía fe en un Dios todopoderoso. Y que Dios lo utilizó en ese tiempo difícil que fue para Faraón. Utilizó la vida de este hombre. Y le da a José las pautas que Dios le revelaba a través de este sueño. Le decía, junte esa provisión de los años buenos que vienen, recójanlo y guárdenlo. Esa provisión en depósitos para los 7 años que haya hambre en la tierra de Egipto, y el país no va a perecer de hambre. Dios utilizaba al hombre de Dios. Dios te va a utilizar a ti por la fe que tú tienes, como tenía José. Y dice que el asunto le pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y mire lo que hace Faraón. Lo sacaron de la cárcel, recuerden, a José, para que le interprete un sueño. Y dijo de Faraón le dijo a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque este Faraón se dio cuenta que el Hijo de Dios tenía fe en Dios, que José tenía a Dios. Por eso dice, ¿hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y se quitó Faraón su anillo de la mano, lo puso sobre José, le dio vestidos y ropa de lino finísimo, puso collar sobre su cuello, lo hizo subir en un segundo carro y pregonaban delante de él. Qué tremendo cuando Dios obra en la vida de un hombre, de una mujer. Y era José de 30 años cuando fue presentado delante del faraón como rey de Egipto. Y salió de delante de faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Y dice que en aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones. Entonces, qué tremendo, ¿no? Él reunió el alimento, pero cuando no hubo, él tuvo la revelación de Dios, de poder en el tiempo de sequía, en el tiempo donde no había, el tiempo, podemos decir, de las vacas flacas, él tenía abundancia. Supo ser un buen administrador, obediente y creer a la palabra de Dios. Qué bueno es creer a la palabra de Dios. Recogió, dice la Biblia, José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poder contarla porque no tenía número. Y así es, donde después el hambre visitó la ciudad, visitó la tierra. Y dice la Biblia, en donde estamos leyendo esta palabra de Génesis 41, que de toda la tierra, versículo 57, de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. El hambre estaba por extensión. El pueblo clamaba por pan y Faraón los mandaba a José. El hambre estaba en extensión del país. Entonces dice que José abrió el granero donde había y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre. Y toda la tierra venían de Egipto para comprar a José. Qué bueno que es
que el Señor le da la gracia, la sabiduría, y que el tiempo difícil, el tiempo del agua hirviendo, ¿no?, saque de nosotros lo que tengamos, y eso que tengamos sea bueno, sea de Dios, porque dice que todo lo bueno desciende de lo alto, del Padre de las luces. Poder decirle al Señor en este día: Señor, así como estos hombres y mujeres que nos quedaron de ejemplo y testimonio en la Biblia, sean para nosotros ese testimonio, esa confianza de seguir afirmando nuestra fe y nuestra confianza en ti. Fe es tener confianza en el Dios Todopoderoso. Así como dijimos en la primera parte de la enseñanza, que confiamos en una silla cuando nos sentamos porque sabemos que la silla nos sostiene, que confiamos y activamos fe cuando abrimos un paraguas porque sabemos que al abrirlo la lluvia no nos moja, que de una magnitud superior podamos tener nuestra confianza en ti, Señor, como dice tu palabra. Que ese momento de desesperación para el guardia de la cárcel, para el carcelero, cuando se abrieron las puertas y que empezaron a salir todos y que él se desesperó, la pregunta de él: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y vino la palabra por la boca del hombre de Dios y le dijo: cree en el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Señor, creemos, afirmamos nuestra confianza en ti en este día. Tomamos el escudo de la fe, diga conmigo: tomo el escudo de la fe con que pueda resistir a los dardos, al enemigo, a las acechanzas del enemigo. El escudo, toma el escudo por sobre todo toma el escudo de la fe para apagar los dardos del fuego que vienen cada día. Pero la fe, la palabra en ti, hará lo mismo que hizo Jesús en aquel desierto. Escrito está, le dijo al diablo. Escrito está. Y el diablo huyó. Dice la Biblia: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Padre, nos sometemos a la mano poderosa de Jesucristo, como nunca antes, Señor. Que el poder de tu presencia nos fortalezca. Que tomemos el escudo de la fe. Que oremos los unos por los otros para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado el don de la fe. Gracias, hermano. Gracias, hermana, por escuchar la palabra en esta tarde. Que Dios lo bendiga, que Dios lo use como a José. Que aún los incrédulos puedan acercarse a ti para pedirte consejo, revelación, interpretación. Aleluya. Y que tu vida sea una herramienta y que el mismo enemigo, como fue Faraón, exalte tu persona. Mire, aleluya, como lo hizo Faraón, que dijo: ¿dónde vamos a encontrar a alguien que tenga como este joven, como este hombre? El Espíritu de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Te damos gracias en esta tarde. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga, mi hermano. Dios le bendiga a mi hermana. Vamos adelante, cree en el Señor Jesucristo. Dios le bendiga y le fortalezca. Un abrazo grande, mis hermanos, y que el Señor les bendiga.